tengan 20 o 30 años y están viviendo en casa, ellos tienen que respetar las normas de casa. Han de respetar las normas de casa, porque están todavía bajo el techo de papá. Cuando ya se casen y formen su familia, ya ellos son llamados a poner también orden en su propia casa. Pero mientras estén bajo el techo de sus padres, ellos tienen que respetar la casa de los padres. ¿Amén o no amén, hermanos? Importante, y tratarles con respeto, siempre considerando sus consejos. Porque eso es honra a los padres. Eso es honra a los padres. Y eso se enseña. Eso se enseña. Mi abuelita, que ya murió hace muchos años, en 2 oportunidades le agarró a correazos a mi tío, que tenía 45 años en ese tiempo. ¿Por qué? Porque fue a la casa y faltó el respeto y le agarró a correazos. No le importó si tenía 45 años. Tú eres mi hijo y tú no me vas a faltarme el respeto acá. Bueno, ella en su, digamos, en su conocer. Y de una u otra manera uno tiene que hacer prevalecer el orden. Y lo que Pablo está haciendo aquí en la iglesia es poner orden. Amén, hermanos. Poner orden. Vamos al versículo 18 de 1 Corintios 1. Y Pablo menciona aquí unas palabras muy interesantes, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aquí Pablo menciona la cruz en el versículo 17. Y Pablo hace una introducción larga en esta sección acerca del poder del evangelio. En contraste, hermanos míos, con la débil sabiduría del hombre. Hoy el hombre pretende ser más sabio que Dios. La ideología del género, el feminismo extremo, pretenden ellos ser más sabios que Dios. Pretenden ellos determinar que Dios se equivocó solamente de formar la familia entre hombre y mujer. Piensan ellos que la naturaleza, que ellos nacen como mujer, que no es así, que uno si se siente, si es mujer, se siente hombre, entonces eso está bien. Y quieren invalidar muchas cosas. El hombre pretende ser más sabio que Dios. Pero lo malo es que esa sabiduría, entre comillas, del hombre, ante los ojos de Dios es una necedad. Porque no hay más ciego aquel que no quiere ver. No es que no ve, sino que no quiere ver. Que no quiere aceptar la realidad de las cosas, de lo que Dios, hermanos míos, ha diseñado. Por eso que Pablo en primer lugar señala la unidad de Cristo. Que hay un Salvador y un cuerpo que es la iglesia. Y es por eso que les recuerda a ellos que hay un solo espíritu y por ese mismo espíritu hemos sido bautizados en un mismo cuerpo. Y ahora Pablo, mencionando eso, los conduce hacia la cruz. La crucifixión, hermanos míos, no era solo una muerte horrible, sino que era una muerte vergonzosa. Era ilegal, por ejemplo, crucificar a un ciudadano romano. La crucifixión no se mencionaba nunca en medio, por ejemplo, de una sociedad bien educada. Era prohibido mencionar la palabra crucifixión. Era totalmente prohibido.
Y Pablo, por ejemplo, aquí utiliza una palabra que es sabiduría, la cual utiliza 8 veces. Y la idea clave que expresó Pablo es que no nos atrevamos a mezclar la sabiduría del hombre con el mensaje de la palabra de Dios. Es lo que Pablo pretende aquí decir: cuidado, no combinen la sabiduría del mundo con la palabra de Dios. No se puede mezclar. Es como el agua y el aceite. Porque cuando el hombre pretende mezclar la sabiduría del mundo con la palabra de Dios, lo único que va a ocasionar es una contaminación. Que esa persona va a estar creyendo cosas que no son correctas delante de Dios. Y es por eso que Pablo presenta una serie de contrastes entre la palabra de Dios y la sabiduría de los hombres. La sabiduría de Dios, hermanos míos, se revela primordialmente en la cruz de Jesucristo. Pero no todo el mundo lo ve de esa manera. Pablo señaló que hay 3 actitudes diferentes hacia la cruz y menciona 3 grupos de personas. Los primeros, dicen, los que tropiezan en la cruz, y eso eran los judíos. Los judíos, debido a que el énfasis de ellos estaba en las señales milagrosas. Por eso que a Jesús constantemente le pedían milagros. A veces, haz una señal. Haz una señal, a ver, para que nosotros creamos en ti. Porque para los judíos más importante eran las señales. Y para los judíos la cruz era la idea de debilidad. No podían ellos entender que un Mesías tuviera que sufrir y morir antes de que pudiera entrar en su gloria. Ellos no podían entender eso. Por eso que a ellos les costaba, tropezaban en eso. Ellos querían un Mesías victorioso, un Mesías conquistador, un Mesías que los haga libres de la esclavitud o del dominio del imperio romano. Un Mesías que forme un ejército y haga toda una revuelta. Pero un Mesías que sufra y muera en la cruz, para ellos era inconcebible. Por eso que ellos tropezaban. El segundo grupo, mis amados hermanos, que Pablo, hermanos, ellos veían que algunos se reían de la cruz. Y esto eran los griegos. Los griegos, mis amados hermanos, la cruz para ellos era para ellos algo insensato. Los griegos daban énfasis a la sabiduría, pero ellos, hermanos míos, no veían ninguna sabiduría en la cruz. Ellos, como estaban tan dados a la sabiduría, no encontraban sabiduría que un hombre esté colgado en un madero. Porque la miraban desde un punto de vista humano. Si lo hubiesen visto desde el punto de vista de Dios, habrían discernido la sabiduría del gran plan de salvación de Dios para la humanidad. Por eso, mis amados hermanos, ellos tropezaban en ellos, se burlaban. ¿Cómo va a ser eso? Dice, ¿qué es eso? Ahí no hay nada de sabiduría. Un hombre colgado en un madero no tiene nada de sabiduría, decían ellos. Por eso que no lo aceptaban. En Isaías capítulo 29, versículo 14, eso tiene mucho que ver con el versículo 19 del capítulo 1. Isaías 29, 14. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. ¿Qué va a pasar con la sabiduría del hombre? Va a perecer. Se va a desvanecer, hermanos míos, la inteligencia de los entendidos, demostrando todo ello que Dios le ha colocado un gran cero de desaprobados a la sabiduría del hombre. Dios les ha puesto un cero, hermanos míos, a esa supuesta sabiduría de la ideología de género, de todos aquellos que defienden la ideología de género.
de toda esa ideología del feminismo y todo eso es lo que se levanta contra el diseño de Dios. Dios le ha puesto un cero de desaprobación a todos ellos. En el discurso de Pablo en el Areópago, Pablo, hermano mío, se atrevió a decirles a los filósofos que la historia griega y romana eran tiempos de la ignorancia. Tiempos de la ignorancia. Dice en Hechos 17:30. Hechos 17:30. Miren cómo Dios cataloga, mis amados hermanos, la sabiduría de los hombres en estos tiempos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, subraya esa palabra, ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios considera la sabiduría de los hombres en estos tiempos como una ignorancia. El hombre pretendiendo saber, no sabe nada, no conoce, ya que esa sabiduría no les permite encontrar ni a Dios ni la experiencia de la salvación en sus vidas. Vamos a 1 Corintios 1:21. 1 Corintios 1:21. Pablo aquí menciona, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahora, esta expresión, locura de la predicación, no quiere decir que el acto de la predicación sea una locura, sino el contenido del mensaje. Cuando tú le hablas a alguien, le compartes el evangelio, la gente lo ve como una locura, no lo quiere aceptar. Muchos personajes, hermanos míos, incluso periodistas, consideran a la Biblia como un libro arcaico, pasado de moda, que no está actualizado. Y por tal razón no lo aceptan. Para ellos, leer el libro, la Biblia, para ellos es una tontería. Ellos no lo aceptan, es una locura todo lo que dice la Biblia. Y muchos personajes consideran eso, mis amados hermanos. Ellos no consideran el mensaje de la palabra de Dios en sus vidas. Por esta razón, mis amados hermanos, nosotros somos llamados a la comunión por causa de la unión que tenemos en Jesucristo, el cual murió por nosotros y nosotros fuimos bautizados en su nombre y somos identificados con su cruz, que fue el acto, hermanos míos, de amor que Dios mostró a la humanidad para que nosotros podamos ser salvos. En el versículo 26, aquí Pablo comienza a mostrarles una característica de los corintios, que eran una ciudad muy orgullosa, muy orgullosa. Los corintios tenían la tendencia a hincharse de orgullo, muchos. Por esa razón, mis amados hermanos, Pablo constantemente les hablaba de su orgullo. Por ejemplo, voy a mencionarlo solamente. En el capítulo 4, versículo 6, Pablo les habla de que ellos se habían envanecido los unos con los otros. Es decir, como uno se creía más que el otro, lo miraba así por debajo a su hermano. En el versículo 18 del capítulo 4, también Pablo, hermano, dice, mas algunos están envanecidos. Otra vez, orgullosos. Versículo 19. Pablo dice que hay muchos hermanos en la iglesia que andan, dice la parte final, que andan orgullosamente, que andan envanecidos. En otras versiones dice que andan empavonados, como el pavo real, orgullosos, muy creídos. Pero el evangelio de la gracia de Dios no deja lugar a la jactancia personal. Dios no se siente impresionado por nuestra apariencia, hermanos.
ni por nuestra posición social, ni por nuestros logros, ni por nuestra herencia natural o nuestra condición financiera. Nada de esas cosas impresiona a Dios. Nada. Nada, mis amados hermanos. Es por esa razón que hay muchos cristianos en Corinto o personas que iban a la iglesia, que ellos pensaban que por su posición social o porque ellos de una u otra manera daban una ofrenda muy grande a la iglesia, pensaban ellos que por hacer ese tipo de actos, ellos podían, hermanos míos, tener reservadas su espacio en el cielo, lo cual era un error. Su orgullo lo llevó a ellos a muchas veces, hermanos míos, de tratar de comprar la salvación, simple y llanamente por su posición social o por su estatus financieros. Nadie, hermanos míos, puede hacer eso. Por esa misma razón, en 1 de Corintios capítulo 6, versículo del 9 al 11. Mire, hermanos, que muchos de esos hermanos que estaban dentro de la iglesia estaban siendo orgullosos y se habían olvidado de dónde los había sacado Dios. Hermano, ¿usted se acuerda cómo era su vida antes de venir a los pies de Jesucristo? ¿Cómo era? Cuando da una mirada atrás y cómo era su vida antes de Jesucristo, y le pregunto, ¿era algo agradable eso delante de Dios? Y miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis, qué dice? Que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Verso 11. Y esto que dice Pablo, erais, y esto erais algunos. Ustedes han sido también uno de ellos, dice Pablo. Pero ¿qué dice Pablo? Mas ya habéis sido, ¿qué cosa? Diga, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Wow, ¿cuánto decimos amén? Pablo está diciendo, ustedes antes eran unos bandidos, unos terribles, unos pillines eran ustedes, hacían lo que querían. Andaban de borrachos, se iban a la fiesta, venían de la amanecida, cayéndose, todo orinado con el perro en el pantalón y una serie de cosas. Pero Pablo, ¿qué dice? Pero esto eras antes, eso ya, ahora ustedes han sido lavados, han sido santificados, han sido justificados. En otras palabras, ahora la vida que tienen en Cristo Jesús, ustedes ya no deben desear volver a ese estilo de vida. No hagan como la cerda bañada, nuevamente se va a revolcar en el lodo. No hagan eso. No hagan como el perro que vuelve a comer de su vómito, que es la actitud que tiene de un cristiano cuando vuelve a la vida pasada, aquella vida que Dios le había rescatado y quiere nuevamente volver a estar en ese lugar. Pablo les está exhortando, ya han sido santificados, ustedes ya están limpios. Yo le hago la pregunta, si usted un día, no, yo sé, todos nos bañamos, si un día se baña, digo, no, todos nos bañamos, pues, hermanos, amén o no amén, hermanos, todos nos bañamos, y digo, si un día se baña, digo, no, todos nos bañamos, perdón, fue un error de mi parte. Nos bañamos, usted está bien tiza, hermano, con un perfume de unique y todo eso bien. ¿Usted se metería en medio de la basura, hermanos? ¿Usted agarraría a un perro que está todo cochino, embarrado, lo abrazaría, estando con su bien tiza, hermano? No lo agarraría, ¿por qué? No, me voy a ensuciar, ¿no? No, me voy a ensuciar, estoy bien limpiecito, ¿no?
Lo mismo, cuando nosotros venimos a los pies de Jesucristo, Él nos perdona. Y esa vestidura manchada de todo pecado es quitado, hermanos míos, es lavado y somos puestos con vestiduras blancas, que implica la santificación del Señor. Con esas vestiduras blancas, dice Pablo, que estando tú ahora vestidos con esas vestiduras blancas, ¿cómo vas a ir a ensuciarte nuevamente en el mundo? ¿Sabe, mi amado hermano? Muchas veces no nos podemos ensuciar con el mundo, de repente emborrachándonos, de repente yéndonos a fiestas y todo por estilo, pero sí podemos ensuciar nuestras vestiduras blancas cuando nosotros, por ejemplo, mis amados hermanos, mantenemos la malicia en nuestra mente y corazón. Ser malicioso, hermanos míos, es pecado. Manchamos nuestras vestiduras blancas, hermanos míos, cuando nosotros nos resistimos a renunciar el orgullo en nuestros corazones. Manchamos nuestras vestiduras, hermanos míos, cuando nosotros, hermanos míos, lejos de perdonar, nos resistimos, hermanos míos, y mantenemos una posición de resentidos y de rencorosos. Claro, no es un pecado como el que se emborracha afuera. Porque a veces muchas catalogamos que pecado es emborracharse, hacerse cosas, pero ¿qué de los pecados internos? ¿Qué de esos pensamientos no gratos en nuestra mente? ¿Qué de lo que nosotros guardamos en el corazón? ¿Qué es lo que muchas veces nosotros pensamos de la gente? No lo decimos, pero lo pensamos. Son tan pecaminosos delante de Dios que si nosotros lo mantenemos, estamos nosotros manchando nuestra vida. Y Pablo aquí dice, ustedes han sido antes, pero ya han sido lavados. Ya no tengan ese pensamiento malicioso. Ya no sean rencorosos. Perdónense los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. Por eso dice Pablo en versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Por eso, hermanos míos, en el capítulo 1, y vamos más atrasito, capítulo 1, versículo 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No eran ni sabios, ni poderosos, ni nobles. Dice Pablo, Dios los llamó no por causa de lo que eran, sino a pesar de. Dios no los salvó porque tú eres noble. Dios no te salvó a ti porque eras sabio. Dios no te salvó a ti porque tenías poder económico, financiero. No, Dios te salvó a pesar de cómo tú eras. ¿Cuánto decimos amén, hermanos? A pesar. ¿Para qué? Para que nadie se jacte en su presencia. Amén, amén, hermanos. Cuando uno va y comparte el evangelio, le toca la puerta a la vecina, sí, no, yo sí creo en Dios, pero ¿por qué no le habla mejor a mi vecina? Ella es la fiestera, ella sí se emborracha, yo no tomo. No, yo aquí en mi casa, tranquila, creo en el Señor, ¿no? La gente piensa que porque no es como la vecina, piensa que ya está bien delante de Dios. Y no considera, hermanos míos, que todos nacemos pecadores. Y que todos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, creer en Jesucristo para poder ser salvos. Todos, sin excepción de nadie. Por eso Pablo dice, ustedes no han sido salvados porque eres tranquilo, eres de tu casa, eres noble. No. Dios te salvó a pesar de cómo tú eras. La iglesia de Corinto estaba compuesta, hermano mío, primordialmente de personas comunes que eran pecadores terribles. Todos estos pecados que mencionamos en el capítulo 6
eran los pecados de muchos hermanos que antes habían sido. Eran terribles. La ciudad de Corinto era una ciudad perdida, hermano. Terriblemente inmoral. Terrible. Pablo había sido una persona muy confiada en su propia justicia. Cuando Pablo les exhorta eso, Pablo también estaba siendo consciente. Pablo, ¿cómo era Pablo antes de convertirse? Pablo era terrible. Pablo era una persona muy orgullosa. Su orgullo era tan elevado que por el hecho de haber tenido muchos logros académicos, muchos títulos, una sobresaliente inteligencia aguda de los demás, los hizo a él enorgullecerse y poder tener quizás incluso hasta la autoridad de poder pedir permiso para poder meter a todos los cristianos en la cárcel y ahí que se mueran. Pablo era muy orgulloso. Pablo sabía lo que estaba diciendo. Él confiaba mucho en su propia justicia antes de convertirse y había tenido que abandonar su religión con el fin de ir al cielo. ¿Y sabe cómo se llamaba su religión? Su yo, su ego, su orgullo. Los corintios estaban en el otro extremo del espectro y aún así no eran demasiado pecadores como para que Dios no los alcanzara y los salvara. Permítame contarles una historia. Amén, hermanos. Había un pastor que se llamaba Robert Murray. Robert Murray era un pastor escocés. Él un día salió a las calles a repartir folletos evangelísticos, que es lo que vamos a hacer la próxima semana. Salió a repartir un folleto evangelístico y le dio a una mujer. Y esa mujer al recibir el folleto evangelístico se ofendió muchísimo. Se ofendió muchísimo. Y la mujer le dijo al pastor Robert Murray: usted no sabe quién soy yo. Así le dijo: ¿por qué me da esto? ¿Usted no sabe quién soy yo? Le dijo, muy ofendida. Y el pastor le responde: señora, le respondió, le dijo, con mucho respeto, le respondió el pastor: señora, con mucho respeto, vendrá un día de juicio en el cual no importará quién sea usted. Wow. Vendrá un día donde no va a importar quién es usted delante de Dios. Por eso que Pablo les hace recordar: ustedes no son salvos porque merecían ser salvos. Ustedes no fueron salvos porque eran pobrecitos. Ustedes no fueron salvos porque tenían una posición o porque eran más nobles. No, ustedes fueron salvos por pura gracia de Dios. Y nadie tiene por qué enorgullecerse de eso. Para ir terminando, verso 27 al 29. Miren lo que dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué, hermanos? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿A fin de qué cosa? Verso 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios escogió lo necio, lo débil, lo vil y lo menospreciado para mostrarle su gracia a un mundo orgulloso como el que vivimos hoy. Y la necesidad que éste tenía. El mundo, hermanos míos, perdido, admira la estirpe de las personas, la posición social, el éxito financiero, el poder y el reconocimiento. Eso admira el mundo.
Pero ninguna de estas cosas puede garantizar la vida eterna. Ninguna de esas cosas. El mensaje y milagro de la gracia de Dios, hermanos míos, en Jesucristo avergüenza completamente a las personas sobresalientes y poderosas de este mundo. Los sabios de este mundo no pueden entender cómo cambia Dios a los pecadores convirtiéndolos en santos. Y los poderosos de este mundo son incapaces de poder reproducir el milagro de la salvación. Lo necio de Dios confunde a los sabios y lo débil de Dios confunde a los poderosos. ¿Cuál es la razón por la cual revela Dios la insensatez y debilidad? Verso 29, a fin de que nadie se jacte. La salvación debe ser totalmente por gracia. De lo contrario, Dios no puede recibir la gloria. Es por gracia, es un regalo. Y esta es la verdad que Pablo quería que entendiesen los corintios, ya que eran culpables de ser hombres muy orgullosos, muy orgullosos. Por eso que más adelante, hermanos míos, Pablo va a tratar en la iglesia de Corinto, como decía, que cuando estamos en un culto como hoy, que venía un hermanito así de condición humilde y quería sentarse adelante porque no veía bien. Le decía, no, hermano, adelante, no, atrás, siéntate, hermanito, atrás, siéntate. Y si venía alguien con su ternito, su reloj bien perfumado, uy, pase usted adelante, siéntese acá adelante. Pablo dice, ¿qué es eso? Santiago ataca bastante también eso. Nadie se jacte en su presencia. En 1 Corintios 3:21, Pablo otra vez menciona. 1 Corintios 3:21 dice, así que ninguno se gloríe en los hombres. Ninguno se gloríe. Hombres piadosos como Pedro, Pablo y Apolos, ellos no se gloriaban, hermanos. No se gloriaban. Termino con los dos últimos versículos, 30 y 31. Mas por él estáis, 1 Corintios 1, 30 y 31. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Sabe, hermanos míos, esta última frase que Pablo utiliza del verso 31? Lo toma de Jeremías capítulo 9, versículo 24. Miren lo que dice Jeremías capítulo 9, versículo 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Mira lo que dice el Señor. ¿Tú quieres enorgullecerte? Mira, solo hay una cosa en la cual tú debes enorgullecerte: en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Quieres enorgullecerte? Pues enorgullécete en entenderme y en conocerme. Y habrá alguien que puede decir, bueno, yo ya conozco 100% a Dios.
No, hermanos. Ni siquiera toda una vida el hombre podrá entender y comprender totalmente a Dios. Por eso el hombre no puede enorgullecerse. Tratar el hombre de adquirir sabiduría fuera de Dios es una necedad. No existe una sabiduría perfecta, buena y correcta fuera de Dios. No existe. La única sabiduría perfecta, correcta, solamente la encontramos en Él. Nada más en Él. Mis amados hermanos, en este capítulo 1 que hemos visto, Pablo trata con la iglesia, haciéndole entender su llamado, su posición en Cristo. Ustedes fueron llamados, colocados aparte, por Él y para vivir solamente para Él. Dejen de estar causando divisiones. No partan la iglesia. No rasguen la unidad. Déjense de comportarse orgullosamente entre ustedes. Ámense los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. Recuerden, mira de dónde Dios los ha sacado. Y ustedes han sido salvos a pesar de cómo eran ustedes. Porque si Dios tendría que salvarnos tratando de ver algo bueno en nosotros, nadie seríamos salvos. Pero Dios nos salvó a pesar de nuestra condición, a pesar de lo que somos. Dios entregó a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar, a tomar todas estas cosas terribles que nosotros hemos hecho en ofensa ante la santidad de Dios. Nos cargó en su Hijo Jesucristo y que por nosotros sufrió la cruz, la peor muerte que todo hombre y vergüenza que pueda experimentar. ¿Para qué, hermanos míos? Para que el hombre pueda ser salvo por la fe y por la gracia de Dios. ¿Por qué estamos aquí? Por gracia y misericordia de Dios. Solamente por Él. Por eso que Pablo le dijo a la iglesia, no se olvide de dónde Dios los sacó. Y si alguien de ustedes quiere gloriarse, gloríese en el Señor. Preocúpense en conocer más de Dios en vez de estar compitiendo con su hermano. Y si usted aprende algo, no se enorgullezca, sea humilde y enseñe a su hermano a quien no sabe. Muéstrele las cosas que debe hacer para que él vaya caminando en la vida cristiana. Eso es importante. Nuestra actitud como hijo de Dios debe ser como la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero terminar con las palabras de mi Señor. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, hermanos míos. Y que esto que hemos podido ver hoy, hermanos míos, que también tiene mucho que ver con nuestra familia, que procuremos siempre en la familia aplicar esto, porque la unidad de la iglesia principia en la unidad familiar. Trabajemos en ello, mis amados hermanos, y que nuestros corazones estén a cuentas con el Señor. Pongámonos de pie. Padre, te damos